El teorema de Weierstrass, ojo, Weierstrass solo, ¿no? Es un teorema que garantiza la existencia de un punto en el intervalo a, b donde la función alcanza su máximo valor. Formalmente dice, sea f de a, b en R una función continua. ¿Ya? Entonces dice, f alcanza su valor máximo en a, b. Es decir, existe x barra en a, b, tal que f de x barra es mayor o igual que f de x para todo x en a, b. Ahora, este teorema también vale para el mínimo, ¿ya? Por eso está entre paréntesis ahí. La demostración. Los valores de f de x, son todos números reales, los puedo juntar todos y tomarle el supremo a esos valores. ¿Ya? Ese supremo lo voy a llamar m. Muy bien. Por definición de supremo, ¿ya? Eso es parte de la definición de supremo, existe una sucesión xn en a, b, tal que f de xn se va a m. ¿Ya? Ahora, esa sucesión xn resulta que vive en el intervalo a, b, que es un intervalo cerrado y acotado. ¿Qué dice el teorema de Bolzano-Weierstrass? El teorema de Bolzano-Weierstrass dice que debe existir una subsucesión que converge en a, b a un punto x barra. Bueno, y con esto estamos listos, en realidad. Porque como f es continua, f de nk, que es la subsucesión, va a converger a f de x barra. Por otro lado, ya sabíamos que f de xn converge a m, entonces la subsucesión también converge a m, y no queda otra que f de x barra sea igual a m. Fíjense ustedes que cuando yo escribí m acá, no lo dije, pero este m podría ser infinito. Podría ser que la función f no esté acotada, tenga valores tan grandes como uno quiera. Así que este m podría ser infinito. Esta sucesión f de xn sería divergente a infinito. Pues bien, por el teorema de Bolzano-Weierstrass y este argumento, resulta que este m es un número, porque es igual a f de x barra. Así que, primera conclusión, la función f es acotada. Tiene un máximo, por su supremo es acotado, pero además, ese supremo es alcanzado en un punto del intervalo. F de x barra, el supremo, es mayor o igual que f de x para todo x en a, b. Ese es el teorema que dice que en cada intervalo una función continua alcanza su valor máximo y su valor mínimo. En puntos de x. Es que esto es importante. Este es un valor de la función en un punto del intervalo. Voy a mostrarle unos ejemplos a continuación que muestran que este teorema tiene su sutileza. El primer ejemplo. Fíjense ustedes. Una función del intervalo 0,1 en R. La función es esta. A cada x le asocio 1 partido por x. Voy a graficar la función acá. Aquí está 0, aquí está 1. Y la función es más o menos así. Ahí está, le ponemos un huevito. Y esta función, la ven ustedes ahí, es una función no acotada. Fíjense que esta es una función continua en el intervalo 0,1. En el intervalo 0,1 abierto. ¿Se dan cuenta que esta función no tiene un valor máximo? De hecho, es no acotada. Observen ustedes que el intervalo donde está definida la función es abierto, por el lado izquierdo. Por el lado derecho podría ser cerrado. No cambia en nada la situación. Solamente rellenamos el puntito. No cambia en nada. Esa función no tiene un valor máximo. De hecho, es no acotada. Un ejemplo un poquito más inocente. F de 0,1 de nuevo, abierto en R, y la función es la identidad. El gráfico de esta función es así. Aquí está el 0, aquí está el 1. Aquí está el 1. Fíjense esta función. Esta función está definida en el intervalo 0,1 en R.
A X le asocia a X. Es una función acotada, tanto por arriba como por abajo. Pero díganme ustedes, ¿alcanza su valor máximo? No, no alcanza el valor máximo. Porque se fijan ustedes que el 1 no está en el dominio. Entonces, esta función tiene la gracia de que no existe un X, tal que f de X sea mayor o igual que todos los otros valores del intervalo. Tampoco tiene un mínimo. ¿Ya? Problema. El intervalo no es un intervalo A, B cerrado. Y un último ejemplo. Este ejemplo es más interesante todavía. Para mí, por lo menos. F de 0, infinito. Un intervalo no acotado. La función es a todo X le asocia E elevado a X menos E elevado a X. ¿Eso es lo que quiero? No. No, quiero menos X. No sé por qué una función tan rara. ¿Qué hace esa función? Fíjense ustedes. Esa función es más o menos así. Claro, es, en el fondo, acá está E elevado a X y simplemente la di vuelta hacia allá. Esta función que está acá, ustedes podrán decirme si tiene mínimo. Claro que tiene un mínimo, ¿cierto? Esta función es f de 0 es igual a menos 1, es menor o igual que f de x para todo x en el intervalo 0 infinito. Esta función tiene un mínimo. Tiene mínimo. Tiene un punto de mínimo. ¿Cuál es el punto de mínimo? El 0. Pero díganme ustedes, ¿tiene un punto de máximo? Es acotada por arriba, obviamente. Está acotada por 0 arriba. ¿Pero tiene un valor de máximo? ¿Un punto de máximo? No tiene. Máximo. ¿Qué tiene de malo esta función? Está definida en un intervalo no acotado. El teorema que vimos está enunciado en un intervalo A, B cerrado. Muy bien, con estos ejemplos vemos que el teorema no tiene nada de inocente. Es súper importante que el intervalo sea cerrado, A, B, y la función sea continua. Podemos ver ejemplos de funciones discontinuas donde esto falla, pero eso también es muy fácil de hacer. Se los dejo a ustedes. Muestren un ejemplo de una función de un intervalo cerrado, A, B, que no sea continua y que no tenga máximo. Y que tampoco tenga mínimo. Encuéntrenlo. Chao, nos vemos. Bien, ahora vamos a ver el teorema de continuidad de la función inversa. Es un teorema bastante sencillo y nos permite estar seguros de que si tenemos una función continua, que es una función biyectiva, entonces su inversa también es continua. Eso es lo que está diciendo. Lo estaba planteado un poquito distinto acá, para evitar un poco de cosas técnicas. El teorema dice esto. Sea f de un intervalo en R, una función continua y estrictamente monótona. Así que es inyectiva, primera cosa. ¿No? Es una función inyectiva. Y vamos a suponer que es un intervalo. Puede ser abierto, cerrado, semicerrado, cualquier tipo de intervalo. Dice, entonces, J, la imagen de I, es un intervalo también. Primera cosa. Eso me va a permitir hablar de la epiyectividad. Y la inversa es continua. La función inversa la podría dibujar acá, o escribir acá, f a la menos 1 sería una función de j en i. Bien, para la demostración vamos a suponer que la función es estrictamente creciente. Más o menos evidente que si es estrictamente decreciente, el argumento es similar. Así que no vamos a hacer dos veces la demostración. Vamos a ponernos en este caso, estrictamente creciente. Entonces, lo primero que uno observa es que, gracias al teorema del valor intermedio, si aquí tenemos f de a
que es menor que f de b, todos los valores intermedios tienen que ser alcanzados por puntos de f, por valores de f. De modo tal que este intervalo f de a, f de b, va a ser j. Ahora, este caso es cuando i es igual a b. ¿Ya? Por supuesto que, y aquí por eso dibujé un puntito aquí sin rellenar, y aquí con rellenar, que sería tal vez el intervalo semiabierto, que también sería un caso posible. ¿Ya? Pueden ser posibles esos dos casos, no hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Continuamos la demostración. Bien, tenemos ahora que f a la menos 1 va de j en i, j es un intervalo, i es un intervalo, y vamos a suponer, en lo que sigue, que i barra es un punto que pertenece al interior de j. ¿Ya? O sea, si j es un intervalo cerrado por aquí, no sé, y abierto por acá, entonces i barra está al interior del intervalo. ¿Ya? El caso en que i barra pertenezca al lado izquierdo del intervalo, por ejemplo, en este caso, entonces es similar. Y no lo vamos a hacer ahora, pero la demostración se puede hacer de manera similar. Muy bien, entonces, lo que tenemos que demostrar es que f a la menos 1 es continua. Es decir, que si i sub n converge a i barra, entonces f a la menos 1 de in converge a f a la menos 1 de i barra. Si le damos nombre, para que sea más sencillo, decimos xn igual a f a la menos 1 de i sub n, y x barra igual a f a la menos 1 de i barra, entonces lo que tenemos que hacer es demostrar que xn converge a x barra, es lo mismo. ¿Okay? Para ello vamos a usar la definición de convergencia de sucesión. Entonces nos vamos a dar un épsilon mayor que 0, tal que x barra menos épsilon, x barra más épsilon, está contenido en i. ¿Ya? Eso es posible hacer. La verdad que para todo épsilon no es posible, pero para épsilon suficientemente pequeño, pero cualquiera, en algún momento este intervalo va a estar metido en i. Y eso es porque el intervalo j, perdón, el y barra pertenece al interior de j. ¿Ya? Por esa razón tenemos. Ahora, como f es una función creciente, entonces el i barra tiene que estar entre los valores de f de x épsilon menos épsilon y x barra más épsilon. ¿Ya? Eso porque la función f es creciente. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos a usar la definición de convergencia. Fíjense ustedes que si i barra está en este intervalo, entonces en algún momento los i sub n, que sabemos por hipótesis que converge a i barra, en algún momento los i sub n van a estar metidos aquí entre medio. Ahora, si están metidos aquí entre medio, ahora no para todo n, pero sí a partir de un cierto n0, esto va a ser cierto. ¿Perfecto? I barra metido en este intervalo simplemente porque f es creciente, y entonces i sub n tiene que estar en el intervalo a partir de un cierto n. Esta desigualdad que tenemos acá, debido a que la función es creciente, su inversa también es creciente. Eso es fácil de demostrar por la definición de inversa. ¿Ya? Entonces, siendo la inversa creciente, cuando yo aplico la función inversa acá, me queda exactamente la misma desigualdad. Pero este es f a la menos 1, ¿sí? Que me equivoqué, este es f a la menos 1, ¿cierto? Bueno, y ahora simplemente nos acordamos que f a la menos 1 de in lo habíamos llamado xn, y me queda que xn pertenece a este intervalo. Fíjense lo que demostramos. Demostramos que, dado un épsilon mayor que 0, ¿ya? Existe un n0 en n, tal que xn está en este intervalo para todo n mayor o igual que n0. Esa es precisamente la definición de convergencia de xn a x barra. O sea que xn converge a x barra, y lo que es lo mismo que f a la menos 1 de in converge a f a la menos 1 de y barra. Y eso es exactamente lo que queríamos demostrar, que la función inversa es una función continua.
Este es el segundo de los teoremas importantes de funciones continuas. Teorema del valor intermedio, teorema de las funciones inversas, y lo que viene a continuación es el teorema de Weierstrass sobre máximos mínimos.